Bueno, buen día a todos, antes que nada. Hoy vamos a seguir con lo que es la charla de lo que es los principios físicos de lo que es la resonancia, ¿sí? Como paso uno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Así nos ponemos un poquito a tono de en qué era lo que habíamos quedado y podemos seguir adelante, ¿sí? Bueno, como ustedes se acuerdan, el objetivo de la resonancia es obtener una imagen a partir de nuestros protoncitos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros tenemos nuestros protones que están por fuera de un campo magnético, nuestros protones están alineados al azar, ¿sí? Y su campo magnético resultante, por fuera de lo que es el campo magnético externo de lo que sería resonancia, es cero, tanto en su componente longitudinal como transversal, porque como están ordenados al azar, la suma vectorial de todos esos gradientes, digamos, da cero, ¿sí? Mientras que cuando nosotros les aplicamos un campo magnético externo grande, como lo que tiene el resonador, empezamos a tener una orientación y tenemos un campo magnético resultante que es, si bien pequeño, si bien se acuerdan ustedes que tenemos más o menos una diferencia de 4 protones que se van a alinear en sentido contrario a la orientación del campo magnético externo, ¿sí? Por cada 10.000 protones que nosotros tengamos. Esto es una función que depende del campo magnético externo. Cuanto más grande es el campo magnético externo, más protoncitos vamos a tener alineados en sentido contrario, ¿sí? Son 4 por cada Tesla, más o menos. Así que nosotros en los campos magnéticos que tenemos acá de resonador tenemos 6 protoncitos que van a ir alineados en contra de lo que es el campo magnético externo en nuestro campo de 1.5. ¿sí? Después habíamos visto lo que era el momento angular o el spin angular. Si ustedes se acuerdan, nuestros protones, si bien nosotros los dibujamos como una flechita que están orientados en una determinada dirección, nuestros protones tienen un sentido de giro, ¿sí? como un trompo cuando se le está acabando la energía cinética, ¿sí? Entonces hace un movimiento de precesión y el sentido de la precesión es orientado, a los que a nosotros nos interesa, en sentido contrario a lo que es el campo magnético principal. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de aplicarle un campo magnético externo a todos los protoncitos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? La idea es agregarle una energía a estos protones para lograr esta orientación, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros pasamos de que la energía de los protones pasaba de un estado basal, que sería un E1, E2, pasa a un estado excitado E1, ¿sí? Y cuando nosotros cesamos ese campo magnético, nuestros protones van a volver del estado E1 al estado E2 emitiendo energía, ¿sí? Y recuperando su posición original. Entonces, la idea que nosotros teníamos en este caso era poder, si nosotros tenemos nuestro resonador, ¿sí? Con nuestro campo magnético externo, ¿sí? Nosotros tenemos que, si tenemos un paciente adentro, tenemos un campo resultante debido a los protones del paciente mucho más pequeño y en sentido opuesto al sentido del campo magnético externo, ¿sí? La idea también que habíamos introducido era, mediante algún mecanismo que yo había dicho que era radiofrecuencia, hacer que este campo magnético, que era paralelo
y opuesto al campo magnético externo, lograra ponerse transversal mediante la aplicación de una radiofrecuencia y con eso poder llegar a medirlo, porque si ustedes se acuerdan, este campo magnético que teníamos externo era demasiado grande comparado con el campo magnético que genera los protoncitos que tiene el cuerpo, como para poder llegar a hacer algún tipo de medición. Ese tipo de medición se podía hacer con una espira, ¿sí?, que está afuera, con algún instrumento de medición, y no se olviden que estos protones no están estáticos, sino que están girando, o sea, precediendo, y cada vez que atraviesan la espira, ¿sí?, vamos a tener esta gráfica, ¿sí?, de intensidad o intensidad de la señal con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Por qué se hace cero y se va para el otro lado? Porque si ustedes piensan, el protoncito está primero perpendicular, supongamos, a la parte inferior, y a medida que va rotando y va pasando a la parte inferior, es esta parte, ¿sí?, que se va para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, ¿sí? ¿Esto se entiende más o menos? Bueno, supongo que sí. Si no, alguien me lo dirá. Bueno, y después de eso habíamos introducido el concepto de relajación longitudinal y de relajación transversal, ¿sí? La relajación transversal, como ustedes se acuerdan, era un proceso que se llama exponencial decreciente, ¿sí? Tiempo, esto es magnetización transversal, y tenía una constante de tiempo, ¿sí?, acá, que era cuando alcanzaba el 37%. Perdón, acá. Este es el tiempo t. Cuando alcanza el 37%, este es el tiempo t2, que nosotros lo llamamos la constante de tiempo de la relajación transversal, ¿sí? Bueno, hasta ahí esto había sido la clase pasada. La magnetización longitudinal era opuesta, ¿sí? Era una exponencial creciente y tenía una constante de tiempo cuando llegaba al 63% de su valor máximo, y esta constante nosotros la llamamos T1, ¿sí? Eso era lo que habíamos visto la clase, hasta ahí habíamos visto la clase pasada. ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? ¿Acá? ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de todo? Sí. Bueno, perfecto. Ahora vamos a seguir un poquito más con esto, con relajación transversal y longitudinal. Lo que vamos a hacer es, vamos a superponer las dos gráficas, ¿sí? Esta es la misma escala de tiempo, si se entiende, ¿sí? Acá iría la magnetización longitudinal, ¿sí?, y la magnetización transversal, ¿sí? Supongamos que tenemos un tejido que responde medianamente rápido, ¿sí?, y un tejido que responde más lento, ¿sí?, a la relajación total, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado que la magnetización transversal era la única que nosotros podíamos medir, la magnetización longitudinal no, y la magnetización transversal tiene un tiempo mucho más corto que la magnetización longitudinal, ¿sí? Por lo tanto, también les adelanto que para generar una imagen en resonancia magnética nosotros vamos a tener que esperar, ¿sí?, llegar a un tiempo que se llama el tiempo de repetición, que es acá, en el cual se
recuperado o no la magnetización longitudinal y volver a aplicar el pulso de radiofrecuencia para volver a medir nuestros T2, ¿sí? ¿Se va entendiendo ahí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien. Vamos a suponer qué pasa la primera vez en donde nosotros tenemos todo nuestro componente longitudinal y le aplicamos un pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Un pulso de radiofrecuencia externo, y logramos una inversión de 90 grados, ¿sí? En todo lo que es la magnetización longitudinal, la convertimos en longitudinal. La primera vez, ¿sí? Va a ser así, para este tejido, y va a ser un poco más lenta para el tejido 2, ¿sí? Supongamos que volvemos a aplicar a este tiempo un nuevo pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿sí? El componente longitudinal del tejido que sea en azul no recuperó su valor final todavía, ¿sí? Entonces, en vez de comenzar a este valor que está acá, va a comenzar bastante más abajo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y va a seguir la curva exponencial descendiente igual con la misma pendiente que la que teníamos anteriormente, porque es el mismo tejido, ¿sí? Mientras que el tejido que tenemos en rojo, ¿sí? Casi ha alcanzado el valor de la recuperación longitudinal, ¿sí? Entonces va a empezar de este lado, pero como tiene una constante de tiempo menor, va a llegar al límite cero, digamos, va a llegar a cero, mucho antes que lo que es el tejido que está marcado en azul. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que es diferente el caso, si se fijan, de la primera repetición original, porque el tejido rojo empieza antes, no empieza la misma, y se cruza, ¿sí? Con el tejido azul, cosa que antes no pasaba, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de esto? ¿Sí? Nosotros después vamos a determinar algún tiempo, que sería un TE, por ejemplo, que es nuestro tiempo de eco. A ver si puedo mover esto un poquito. No, sí. Bueno, este tiempo acá se llama tiempo de eco y es el tiempo en el cual nosotros determinamos que vamos a realizar la medición, ¿sí? Este tiempo nosotros lo podemos variar en el punto que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, la idea es ver qué pasa si movemos este tiempo de eco para la izquierda o para la derecha y obtenemos imágenes que están ponderadas en lo que es T1, ¿sí? O ponderadas en lo que es T2. Yo, para obtener imágenes, lo que yo quiero es tener el mayor contraste entre los dos tejidos, perdón, lo que yo quiero es que estas dos señales estén lo más separadas posibles, ¿sí? De manera que yo pueda establecer una diferencia entre los dos tejidos, porque yo lo que estoy queriendo determinar es, por ejemplo, en este caso que sea un tejido normal o un tejido tumoroso, yo lo que quiero hacer es lograr dos intensidades diferentes para estos tejidos de manera de poder diferenciarlos, ¿sí? Entonces, si yo quiero una imagen ponderada en lo que sería los efectos de la magnetización longitudinal o T1, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que tendría que tener? Los parámetros que yo puedo elegir son el tiempo de repetición, de cuándo volver a aplicar el pulso de radiofrecuencia, y el tiempo al cual yo hago el muestreo, que ese es el tiempo de eco, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué es lo que quiero para hacer una imagen que tenga mayor componente en T1? Yo lo que quiero
es que mi tiempo de repetición se achique, ¿sí? Porque cuanto más grande es el tiempo de repetición, estos dos curvas se van a ir acercando entre sí, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que quiero es que mi tiempo de repetición sea bajo, ¿sí? Igualmente, yo lo que quiero, si ustedes se fijan en esta gráfica de acá, porque este es el primer caso, pero todas las demás repeticiones van a responder a este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? Que mi TE sea lo más pequeño posible también, ¿sí? No tanto como para que sea cero, pero yo lo que quiero es que este tiempo llegue para se disminuya, ¿sí? De manera de que yo acá tenga el menor efecto posible en mi tiempo de relajación transversal, ¿sí? En cambio, si yo quiero tener una imagen eh, pesada en T2 o que tenga gran componente en T2, ¿yo qué es lo que voy a querer? Que mi tiempo de repetición sea lo más grande posible, de manera que en este caso, ¿sí? Yo para tener la mayor amplitud y diferencia, ¿sí? entre las dos señales en la relajación del campo transversal, yo lo que voy a querer es que mis dos señales inicien del mismo punto para tener la mayor diferencia acá. Por lo tanto, yo lo que voy a querer es que el tiempo de repetición sea lo más alto posible, ¿sí? Y mi tiempo de eco esté de este lado, ¿sí? En donde tenga menor preponderancia de T1, ¿sí? Mayor T posible. Obviamente mi tiempo de eco tampoco puede ser lo grande porque tengo una de las señales que se va a llegar a cero y no voy a tener diferencia, ¿sí? Pero yo quiero manejarme dentro de este rango. ¿Más o menos se entendió esta idea? ¿Estamos con esto? Sí. ¿Lucho, chicos? ¿Sí? Bueno. Con eso vamos a cerrar un poquito todo lo que es la parte de tiempo, magnetización transversal y magnetización longitudinal. Y vamos a empezar con lo que son las partes principales de un sistema de resonancia, ¿sí? Bueno, un sistema de resonancia básicamente, ahí como estamos viendo en el diagramita, tenemos el imán, ¿sí? Después vamos a ver que acá tenemos una bobina que se llama bobina del cuerpo, coil. Podemos llegar a tener una bobina más pequeña para alguna parte. Esto lo vamos a pasar por un conversor analógico digital, ¿sí? Lo van a pasar por unas capas de adecuación de la señal y después esto va a ir a una compu donde vamos a aplicar procesos matemáticos, en realidad una transformada de Fourier, para obtener la imagen, ¿sí? Después lo que vamos a tener, que la computadora también, o lo que es la parte de la consola, va a manejar tanto el circuito de radiofrecuencia como lo de los distintos campos gradientes, ¿sí? Que vamos a tener acá. Básicamente ahora vamos a hablar después un poquito más sobre lo que son los campos gradientes, el pulso de radiofrecuencia, el conversor analógico digital y lo que es el body y el gantry de lo que es el resonador, ¿sí? Lo que es la parte de la computadora y todos lo que ven acá, el soft, no vamos a hablar mucho porque, bueno, la idea es que lo único que hace es genera la imagen a partir de una transformada de Fourier de toda de la imagen que ya viene acondicionada en esta parte luego de la conversión analógica digital. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con lo que es
el campo magnético. Nosotros tenemos nuestro cuerpo del scan, ¿sí? Que esto internamente, si ustedes lo ven, es un solenoide, ¿sí? Es un espiralado que viene así y acá se cierra mágicamente, se cierra, ¿sí? ¿Cómo funciona esto la primera vez? Este solenoide está hecho de un material que se llama superconductor. Los materiales superconductores tienen la capacidad de que generan cero calor ante corrientes importantes a la temperatura muy cerca de lo que es el cero absoluto, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Nosotros, para generar un campo magnético grande, acá en el resonador, a través de este solenoide, el campo magnético viene dado por la regla de la mano derecha, que ustedes lo deben haber escuchado varias veces. Es, si este es el sentido de rotación, coloco el índice de la mano derecha con la palma abierta hacia arriba, ¿sí? En el sentido de la corriente, cierro la mano y el pulgar me indica la dirección del campo magnético, ¿sí? Los chicos que están acá pueden ver, más o menos esa es la idea. ¿Por qué se usa un conductor que es superconductor, digamos, en realidad? ¿Sí? ¿Y cuál es la idea principal? Bueno, para generar un campo magnético grande nosotros necesitamos una corriente de circulación grande, ¿sí? Grande. Más o menos estamos hablando para los campos magnéticos que tenemos acá en clínica entre 300 y 400 amperes. Sí, para que se den cuenta, en su casa, en un enchufe común, ustedes tienen como mucho 10 amperes, como mucho, ¿sí? 20 en casos extremos. Acá estamos hablando entre 300 o 400 o más, ¿sí? Eso es mucha corriente y mucha disipación de calor. Bueno, esto es bien técnico, pero a medida que va aumentando la cantidad de corriente, el diámetro del conductor va creciendo en manera exponencial, porque los electroncitos no circulan por todo el cable, sino circulan solo por la periferia, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo le dibujé la corriente sin carga positiva, porque cuando al principio del siglo no se sabía si circulaban electrones o protones, se eligió de manera arbitraria que circulen protones, ¿sí? Aunque después en la realidad se dan cuenta que es al revés, que circulan electrones, pero bueno, la corriente hoy por hoy, el sentido de la circulación de la corriente es por protones, ¿sí? Contrario a lo que en realidad sucede. Es por convención, simplemente. Los electrones van todos por la periferia del cable, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un cable de cobre o lo que sea hueco, es lo mismo, conduce la misma cantidad de corriente que por el centro. La idea es que los electrones tienen alta repulsión entre sí y se ubican lo más lejos que pueden entre ellos, ¿sí? A medida que aumenta la cantidad de corriente circulante, como existe mucha repulsión entre los electrones, va generando mucho calor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes tienen un conductor que se va calentando? ¿Sí? Llega un momento en el cual el conductor se corta, ¿sí? Se produce un corto y el conductor el cable se termina cortando, ¿sí? Entonces, como vamos a hacer circular una gran cantidad de corriente acá para generar este campo magnético, vamos a tratar de que este sea un superconductor. Estos cables son muy finitos, ¿sí? Y pueden llevar unas corrientes gigantes, porque, bueno, cuando se acerca al cero absoluto, que es menos 273 grados Celsius, el cero absoluto, ¿sí? Los electrones se comportan de manera diferente. ¿Sí? Ellos entran en la parte de la mecánica cuántica, no vamos a entrar demasiado ahí,
Pero lo importante es que no se comportan de la misma manera y no generan calor, ¿sí? Cerca del cero absoluto no generan calor. Entonces, podemos tener estos conductores que son finitos, ¿sí? Estos son de un material, de una aleación que contiene niobio, que es un material raro, ¿sí? Por lo tanto, por más que son finitos, son caros, ¿sí? Y lo que vamos a hacer para que lleguen a esta temperatura muy baja, lo vamos a sumergir a todo este bobinado en helio líquido, ¿sí? Ustedes han visto varias veces que se ha hecho carga de helio en el resonador. Bueno, acá tenemos helio líquido. Todo esto está puesto como en un termo, ¿sí?, de helio líquido. Esto está lo más aislado posible de lo que es el exterior, porque como está muy frío, el helio está a más o menos menos 270 grados, más o menos menos 271. Esa es la temperatura del helio, o sea, está a 2 graditos nomás por encima de lo que es el cero absoluto. Es muy frío y lo que permite es que este material se transforme en superconductor, o sea que va una gran cantidad de corriente, ¿sí?, sin generar casi nada de calor. Lo bueno de esto es que una vez que nosotros inyectamos la corriente y hacemos circular la corriente grande acá y cerramos el circuito, una vez, mientras que se mantenga con helio, esta circulación de corriente no es como en su casa que desaparece, sino que se mantiene acá a lo largo del tiempo, ¿sí? Mientras que esté con helio, esté bien sumergido, las pérdidas acá son ínfimas y se calcula que más o menos hay que volver a reenergizar el circuito más o menos cada 80 años, así que no hay problema. Esto se hace de no mediar ningún problema una sola vez en la vida útil del equipo, ¿sí? Entonces, bueno, esto se sumerge en helio líquido. Como ustedes se darán cuenta, bueno, después voy a explicar un poquito más. Esto se tiene que mantener con la mayor cantidad de protección en cuanto al calor de lo que es la parte externa, porque ni bien este helio se empieza a calentar, por poquito que sea, se va a transformar en helio gaseoso y el nivel en el cual está sumergido todo el conductor va a descender, y si una de estas espiras queda sin la cobertura de helio, se va a calentar rápidamente por el efecto de la gran corriente que hay circulando y se va a cortar, ¿sí? Y ahí vamos a tener un magneto que no sirve para absolutamente nada. Ese proceso se llama quench y nadie quiere llegar a ese quench, ¿sí? Si bien ahora hay circuitos que lo protegen, los circuitos originales eran así, se cortaba el bobinado y la bobina, lo que es todo el magneto del resonador, no servía para absolutamente más nada. Había que tirarlo, ¿sí? Bueno, lo que nosotros queremos lograr con este bobinado es que el campo magnético resultante adentro de esta bobina, ¿sí?, sea lo más homogéneo posible. ¿Qué significa lo más homogéneo posible? Que el campo magnético sea igual en cualquier puntito interno, ¿sí?, donde nosotros vamos a colocar a nuestro paciente, ¿sí? Yo quiero, si nuestro campo magnético es de 1.5 Tesla, yo quiero que acá adentro haya 1.5 Tesla en donde sea que yo mida, ¿sí? Como ustedes se darán cuenta, por más bueno que yo sea que haga el bobinado, por más perfecto que sea externo, siempre va a haber algún tipo de inhomogeneidad del campo, ¿sí? Entonces, para homogeneizar el campo existen dos formas de hacerlo. Una es con unas barritas metálicas, ¿sí?, que están ubicadas en los distintos ejes, ¿sí?, los hago acá, del resonador. Son barritas metálicas que los van moviendo con la mano. Esas eran las primeras formas de homogeneizar el campo. Le ibas moviendo con la mano y vos adentro con un aparato que se llama Teslameter ibas midiendo la homogeneidad del campo adentro, ¿sí?, hasta que quedaba bien homogéneo, ¿sí?
El resonador que nosotros tenemos, el abierto, todavía se sigue manejando de esta manera. Tiene unas latitas afuera, ¿sí? Que vos las vas moviendo y con eso lográs la homogeneidad del campo, ¿sí? Ahora en forma más moderna, nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, el resonador que está acá, tiene 27 de estos campitos externos puestos en todas direcciones y en todas las orientaciones, ¿sí? Que son un pequeño bobinado en donde se le hace pasar una corriente, ¿sí? Este es un bobinadito acá. Perdonen, pero es difícil dibujar con el mouse. No es tan fácil como parece. Esto es un bobinado, ¿sí? Esto sí. Esto es un bobinadito. Sí, bastante difícil dibujar con el mouse. Con el dedo es mucho más fácil. Esto es esto, ¿eh? No. Hay un bobinadito acá, se les hace pasar corriente. Esto obviamente genera un campo magnético en todas las direcciones posibles, son 27 en el resonador que tenemos acá. Y eso lo que hace es poniendo un aparatito acá, un teslameter o una bobina grande, que ustedes la deben haber visto ahí, que es de 1 metro más o menos, una esfera gigante, se calibra con eso, con esa esfera grande, ¿sí? Que es de agua. Esta corriente acá se pone con una fuente externa, bueno, no vamos a entrar, y se va calibrando hasta que queda homogéneo el campo, ¿sí? ¿Eso van entendiendo hasta ahora? Sí. ¿Está todo, se entiende todo? Bien. Muy bien. Por último, acá afuera, en la parte superior de lo que es el magneto, tenemos acá lo que se llama el coil head. No sé si ustedes alguna vez lo escucharon. La idea de esto es un compresor. ¿Qué pasa? Nosotros seguimos teniendo una corriente circulante acá y la misma, como está muy frío esto, nosotros tenemos radiación externa, ¿sí? Que lo que hace es calentar todo nuestro circuito, ¿sí? Entonces, el helio, que está acá en forma líquida, se va a ir evaporando lentamente, ¿sí? Y todo ese helio líquido va a llegar a lo que es la cabeza compresora o el coil head. El coil head es un compresor grande que está asociado a su vez con un compresor externo también, ¿sí? Que lo que hacen es comprimir el gas, ¿sí? Como ustedes no sé si se acuerdan, pero uno cuando comprime el gas lo que hace es le extrae el calor al gas, ¿sí? Y lo transforma en líquido, ¿sí? Entonces tiene un mecanismo por el cual este calor viaja hacia el compresor externo en donde se intercambia con el medio ambiente, ¿sí? Acá se expulsa calor ¿sí? Y vuelve frío, ¿sí? Entonces, la idea de esto es hacer una recuperación de helio en estado gaseoso a líquido de manera de tener la menor pérdida posible. Los magnetos General Electric son muy buenos haciendo esto y mientras no haya problema con el coil head y con el compresor, tienen una pérdida del 2 al 3% anual de lo que es helio. Sí, son muy buenos. Los Philips son bastante peores, no sé por qué, están en el orden del 10% anual, ¿sí? Si se jode el coil head, por algún motivo, estamos perdiendo un 5% de nivel de helio por día, ¿sí? Así que es una situación bastante fea. No se quiere pasar por eso, ¿sí? Ya saben que si el nivel de helio cae por debajo del nivel crítico, las espiritas quedan al aire libre y se pueden llegar a cortar, ¿sí? Si bien, bueno, los magnetos que tenemos acá tienen otros circuitos de protección para que pase eso, nadie quiere llegar a lo que se llama el quench, ¿sí?
Cuando se llega al quench, se llama que este magneto dejó de estar frío, pasa a ser un magneto caliente y bueno, es todo un lío volver a ponerlo en funcionamiento, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendimos todo? ¿Les queda alguna duda de algo? Por lo menos chicos que están acá. No, Raúl. Hasta ahora más o menos cierra todo. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces del siguiente tema. Si ustedes están viendo acá, ya hablamos un poquito de lo que es el magneto. Vamos a hablar de las bobinas que tenemos. ¿Sí? Denme un poquito. Que tengo mis dibujitos externos. Bueno. Tenemos nuestro magneto. Sería un poquito mejor. ¿Sí? Luego tenemos nuestro paciente, que lo vamos a meter acá. ¿Sí? Que está sobre una camilla acostado, ¿sí? Y un campo magnético externo siempre, B0, ¿sí? Nuestro paciente tiene un campo magnético en este sentido y nosotros lo que vamos a querer es lograr un campo magnético en este sentido que gire así para poder medirlo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer a través de una bobina. Vamos a empezar a hablar sobre la bobina que tienen todos los magnetos, ¿sí? Se llama la bobina de Body. Es una bobina que está embebida en lo que es el cuerpo del magneto, ¿sí? O sea, si ustedes no ponen ninguna bobina auxiliar sobre ninguna parte del paciente, la bobina de Body generalmente está acá, en lo que es el cuerpo de lo que es el magneto, ¿sí? Está acá. Una bobina básicamente es, como muy conceptualmente, es una espira, ¿sí? A través del cual el campo magnético rotativo va pasando, ¿sí? Y como este campo magnético que genera el paciente, el transversal, acuérdense que nosotros siempre vemos el transversal, altera la bobina, esto genera una circulación de una corriente, ¿sí? Entonces, la bobina de Body tiene dos funciones, ¿sí? Una es la de medir el campo magnético que está acá, y otra, muy importante, es de generar el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Cuando yo hablé un ratito antes, que a través del pulso de radiofrecuencia nosotros hacemos que el campo magnético que está en sentido longitudinal se transforme en transversal, dijimos a través de un pulso de radiofrecuencia. El pulso de radiofrecuencia tiene que venir de algún lado, ¿sí? Esto antes se hacía de otra manera, pero ahora los pulsos de radiofrecuencia se hacen a través de la bobina de Body, ¿sí? Acá tiene un interruptor o un switch, todo esto es electrónico obviamente, ¿no? Esto no es a dedo, ¿sí? Y el sistema sabe cuándo intercambiar entre la generación de radiofrecuencia, ¿sí? Del pulsito de radiofrecuencia, y cuándo conmutar para que se haga la lectura de la corriente acá, ¿sí? Básicamente todas las bobinas son un conductorcito que son atravesados por el campo magnético rotativo y con eso generamos la señal que nosotros queremos ver siempre, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan, más o menos es de este tipo, ¿sí? Esto es intensidad y esto es tiempo. ¿Estamos más o menos con eso? ¿Les queda alguna duda? ¿No? Ahí habla ahorita de los canales y eso. Sí, ahí vamos.
Ahí vamos. Vamos de las ideas básicas a un poquito más avanzadas. ¿Sí? Entonces, las bobinas tienen dos funciones. La de body, perdón, tiene dos funciones. La de transmitir, la de radiofrecuencia y la de medir. ¿Sí? Como ustedes saben, este campo magnético es muy pequeño. Entonces, la medición del campo magnético va a depender muchísimo de lo que son dos cuestiones básicas de todas las bobinas. Uno es la proximidad con la que tiene el paciente y otra es el diámetro que tienen las bobinas, ¿sí? Es lógico, cuanto más próximas estén las bobinas al lugar a donde nosotros queremos medir, mayor señal, mayor intensidad de señal vamos a tener, y cuanto menor sea el diámetro de estas bobinas, mejor va a ser la señal que nosotros vamos a medir, ¿sí? ¿Les parece lógico hasta ahí? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, después tenemos que cuando nosotros vamos a medir, supongamos que este es el tejido al cual nosotros vamos a querer medir, nosotros vamos a poner una bobinita receptora acá. Nosotros vamos a tener que esta bobinita receptora tiene muy buena recepción para lo que es la parte cercana, ¿sí? Supongamos que esto es la cabeza. Nosotros vamos a poder ver esta parte, lo que es, depende de la orientación del paciente, pero esta parte la vamos a poder tener una muy buena sensibilidad, mientras que las partes más alejadas, muchísimo menos, ¿sí? Entonces ustedes a veces han visto que hay una parte que tiene mayor sensibilidad y otra menor. Para mejorar esto, existen lo que se llaman las bobinas de cuadratura. ¿Qué significa? Cuadratura significa que dentro de la misma bobina de recepción, yo voy a poner otra bobinita, ¿sí? Después estas dos están unidas acá, todo por electrónica, esto está conmutado electrónicamente, y la idea es que estas dos están desfasadas en 90 grados, ¿sí? Por eso de cuadratura, porque forman un cuadrado, se llama. Cuando algo está desfasado en 90 grados, en electrónica se llama cuadratura, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a tener? Si ustedes se acuerdan nuestras señales, una señal de una bobinita y otra señal de otra bobinita que va a estar desfasada en 90 grados. ¿Sí? Bueno, suponiendo que este gráfico esté bien. Y si este conmutador acá además tiene la posibilidad de poder adicionar las dos señales, nuestra señal resultante va a ser la suma de las dos. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven acá, esta señal resultante de las dos bobinas de cuadratura, ¿sí?, van a tener una amplitud mayor, ¿sí? Por lo que nuestra calidad de señal va a ser mucho mayor en nuestras bobinas de cuadratura que una bobina de superficie o una bobina simple, ¿sí? Aparte de eso, nosotros lo que vamos a lograr, como esta bobina también infiere acá, ¿sí?, esta bobina acá, vamos a tener una mayor homogeneidad dentro de lo que son las estructuras grandes de nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, una bobina de cuadratura, por ejemplo, para las de cerebro, son bastante interesantes porque dentro de nuestra señal, de nuestra área de interés, vamos a tener una mayor homogeneidad, ¿sí?, de la señal. Ese es un tipo de bobina que tenemos. Y otro tipo de bobina que tenemos es la que está en la camilla. A ver, dame un segundo. Nosotros tenemos nuestra personita que está acostada, ¿sí? Esta es la camilla. Y dentro de la camilla nosotros tenemos acá un receptor grande, ¿sí?, que a su vez está dividida en porciones.
Por ejemplo, en nuestro resonador están divididos en 4 porciones, ¿sí? Y nosotros podemos, a través de la electrónica, elegir estas dos, o estas dos, o estas dos, ¿sí? De a pares se pueden elegir, por lo menos acá. Estas se llaman phased array, o arreglo en fase, ¿sí? Porque están en fase, no están desfasadas 90 grados como la de cuadratura, sino que están una al lado de la otra, miden lo mismo. Lo bueno es que tienen un mayor rango de cobertura, ¿sí? Pero no se olviden que como no están separados de 90 grados, no están en forma acá, nuestro alcance siempre es bastante superficial, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, bobinas de radiofrecuencia, conversor analógico digital. Primero, Yesid, ¿hasta qué hora tengo más o menos para exponer? 1 hora más o menos. Bueno, no voy a llegar a dar todo, entonces voy a dar conversor analógico digital y los campos magnéticos gradientes. Me hubiese gustado que veamos también toda esta parte de lo que es cómo hacemos para seleccionar un corte y la codificación en fase, pero bueno, no vamos a llegar. Tenemos lo que es el conversor analógico digital. Cuando nosotros tenemos nuestra señal, que tiene esta forma, un paso posterior para el procesamiento de la señal, lo tenemos que meter en la computadora, ¿sí? Esta señal es analógica. ¿Saben la diferencia de lo que es analógico y lo que es digital? ¿Más o menos? Más o menos, bueno. La idea de analógico es que es continuo, ¿sí? Nuestro mundo donde vivimos es continuo porque entre un punto y el otro hay infinitos puntos entre sí, ¿sí? Eso es analógico, ¿sí? Mientras que lo que hace un conversor analógico digital es que se llama tiempo de muestreo, hace pulsitos de medición, ¿sí? Entonces, en este punto dibuja este punto. Acá dibuja este punto, que corresponde al segundo de rayita. Acá, 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 acá. Y después, mediante una función matemática, va uniendo los puntos, ¿sí? Pero lo que nosotros veríamos a la salida de nuestro conversor analógico digital son los puntitos. Es como cuando nosotros íbamos al jardincito y decían una de los puntos, ¿sí? La señal la veríamos de esta manera. No como un trazo continuo, sino como un trazo de puntos. ¿Se entiende? Esa es la conversión analógico digital. En este momento de la tecnología, los conversores analógicos digitales no tienen los problemas que tenían antes. Tienen muchísima definición, se llama, ¿sí? O sea, estos puntitos tienen una determinada cantidad, puede tomar este valor, o este valor, o este valor, o este valor, o este valor. Tienen una definición tanto horizontal como vertical, ¿sí? Si hay un punto de muestra que queda entre medio de las dos, depende del algoritmo que tengan, pero o lo pone a una altura o a la siguiente, ¿sí? Entonces tenemos una discretización de la muestra tanto en el sentido del tiempo como en el sentido de la altura, ¿sí? Esto era bastante importante cuando inició, porque los conversores analógicos digitales eran bastante lentos y tenían poca resolución, pero hoy por hoy, digamos, los conversores analógicos digitales son rapidísimos y tienen una resolución vertical inmensa, por lo que la curva va a resultar ser bastante, con muchísimos puntitos unidos entre sí, por lo que va a ser casi continuo, ¿sí? Pero bueno, necesitaba que entiendan lo que era la conversión analógica digital, porque lo que vamos a hacer es meter datos digitales adentro de lo que es
en nuestra computadora. La computadora maneja números digitales, ¿sí? Y finalmente, muy rápidamente esto, vamos a ver los campos magnéticos de gradientes, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro magneto, ¿sí? Y nuestro campo magnético externo, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a poner nuestro paciente acá adentro, ¿sí? Vamos a aplicar un pulso de radiofrecuencia externo. Y vamos a lograr que el campo magnético resultante del paciente, que está en este sentido, pase a este, ¿sí? Ahora yo les pregunto, si nosotros le aplicamos el campo magnético, externo de radiofrecuencia para llevar este campo horizontal a una componente transversal, ¿qué partes o qué protones de nuestro paciente se van a excitar? Como el campo magnético acá es uniforme, se va a excitar todo nuestro paciente, ¿sí? Todo, porque está todo, si ustedes recuerdan, girando a una frecuencia que está dada por la ecuación del Larmor, ¿sí? Que depende de una constante que es de los protones, que siempre es estática, y del campo magnético externo, ¿sí? Esto da más o menos de 1.5, esto da 65 MHz, más o menos, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos un campo magnético de radiofrecuencia externo, lo que vamos a lograr es que todos los protones que están en nuestro paciente pasen a la parte transversal, ¿sí? Y giren acá adentro, sin que nosotros tengamos la posibilidad de distinguir de dónde viene esa señal, ¿sí? Nosotros medimos la señal ahora con una antenita. Lo que vamos a tener va a ser la señal de todo el cuerpo. Como ustedes bien entienden, eso no nos interesa en lo más mínimo, digamos, medir toda la señal de todo el cuerpo. Lo que nosotros queremos hacer es establecer un plano de corte, ¿sí? Y medir una región específica, ¿sí? Bueno, para lograr esto, lo que se hizo fue generar campos gradientes, ¿sí? Los campos gradientes son tres. Nosotros en el espacio tenemos los tres ejes, Z, Y y X, ¿sí? Entonces vamos a generar tres campos gradientes en los tres ejes de nuestro resonador, ¿sí? ¿Cómo hacemos para generar los tres campos gradientes? Fácil. Vamos a poner otras bobinitas, ¿sí? Suponiendo que esas sean bobinas. Tiene que ser más redondito acá. ¿Sí? Esto circula una corriente por acá y una corriente en sentido inverso por acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, ¿me va entendiendo hasta ahí? Sí. Lo que vamos a hacer es que este campo magnético, ¿sí? Y este se sumen, ¿sí? A nuestro campo magnético externo, de manera que podamos tener un campo magnético diferente a lo largo de nuestro eje longitudinal del paciente. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Si además estos dos campos magnéticos externos tienen la misma intensidad,
si yo dibujo cómo son los campos magnéticos, cómo es el campo magnético resultante, ¿sí? Voy a tener que va a ser una recta, ¿sí? Completamente predecible, porque yo manejo la corriente que circula por los campos externos, ¿sí? Por lo que yo sé cuál es el campo magnético que yo le aplico a los costados, ¿sí? Entonces, en este extremo, yo voy a tener que el campo magnético va a ser B0 más lo que me dé mi gradiente en ese eje, y acá yo voy a tener B0 menos lo que me dé ese campo magnético gradiente, ¿sí? Va a haber un punto en el medio, si son los dos del mismo tamaño, la misma estructura y la misma corriente circulante, en el medio, en donde el campo magnético va a ser B0, ¿sí? Yo voy a hacer lo mismo acá arriba. Qué feo, perdón. Pero bueno, se entiende la idea. Y acá voy a poner una bobinita y otra bobina acá. No se ven porque están en este plano, ¿sí? Entonces voy a generar tres campos magnéticos. Uno en cada eje, ¿sí? Uno en el eje Z, uno en el eje X y otro en el eje Y, ¿sí? De manera que yo voy a tener esta pendiente o este cambio de campo magnético en los tres ejes, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer esto? La idea de hacer esto es porque de esa manera, si ustedes se fijan en la fórmula del Larmor, nuestros protones, la frecuencia a la cual ellos van a empezar a girar, ¿sí? Va a ser diferente, porque nosotros vamos a tener un cambio en el campo magnético, ¿sí? Entonces, la frecuencia a la cual ellos van a resonar va a ser diferente, ¿sí? Y vamos a poder tener una idea de localización de nuestros protones de acuerdo a la variación de nuestro campo magnético, tanto en el eje horizontal, vertical o de profundidad, ¿sí? A su vez, también eso nos va a permitir, yo quería hablar, pero bueno, no voy a llegar, elegir un lugar en el cual yo voy a hacer, porque yo lo que quiero es hacer resonar o transferirle energía de nuestro pulso de radiofrecuencia a un segmentito, a un corte. No quiero transmitirle energía a todo el cuerpo, ¿sí? Quiero transmitirle a un cortecito al que a mí me interesa. Si este es el abdomen, al hígado, bueno, quiero a este segmento quiero transferirle energía y que resuene y que la resultante me corresponda al corte que yo estoy realizando, no a todo el cuerpo del paciente, ¿sí? De esta manera, yo variando la frecuencia a la cual transmito la radiofrecuencia a través de la bobina que está acá, la bobina de body, voy a poder decir, excítame los protoncitos que están a esta frecuencia, excítame los protoncitos que están a esta frecuencia, todo variando, ¿sí?, la frecuencia de nuestro pulso de radiofrecuencia, ¿sí? ¿Se entiende más o menos eso? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, nada, voy a empezar a hablar de lo que es selección de cómo podemos llegar a seleccionar un corte y cómo podemos hacer para dentro de un corte establecer la imagen que queda, pero es bastante largo y no voy a llegar. Así que si les parece, cortamos por acá, por hoy. Listo. Bueno, chicos, que tengan una buena mañana. Si les quedó alguna duda, me avisan y hablamos. Bueno, gracias. Sí. Ahí, Está claro tu discurso de Alberto.